agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Por última vez. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti. ¡Aleluya! Estamos en la peña que es Cristo. Estamos en el agua que representa su palabra. Este lugar es un lugar maravilloso, porque es el lugar donde está el Señor cuando nos congregamos en su nombre. Y aquí estamos para recibir vida eterna, para recibir bendición, para recibir perdón, para recibir liberación, para recibir sanidad, para recibir la palabra del Señor. Dele un abrazo al que está al lado suyo y dígale: Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano. Aleluya. Un poquito de volumen me pueden dar. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de alabar, de bendecir, de glorificar a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo.
Siempre hay que entender que existe, amado hermano, una situación paralela. Lo que ocurre en el mundo espiritual ocurre en el terrenal. Y cuando nosotros venimos aquí al templo, entramos a lo que es el asunto espiritual, dejando a un lado todas las responsabilidades humanas, todos nuestros afanes y todo nuestro trabajo que realizamos durante todos los días. Al venir a este lugar, al templo, entonces comenzamos a entrar al área espiritual que necesita vida, que necesita vigor, que necesita fuerzas, que necesita el alimento espiritual. Y hoy, pues yo quiero considerar esos ambos aspectos, porque son importantes. ¿Cuántos de ustedes desearían una casa nueva? ¿Cuántos de ustedes anhelarían un auto, sea para uso particular o para trabajar? ¿Cuántos de ustedes anhelan muchas cosas? Pero las cosas nuevas que se anhelan demanda esfuerzo, demanda sacrificio. Las cosas nuevas no se obtienen de la nada, no vienen de la nada. Nosotros hemos venido avanzando en nuestra vida material, en nuestra vida física, hasta donde hemos llegado. Algunos tal vez piensan que ya no pueden llegar a más, que lo que pueden o lo que tienen es lo que han podido hacer y ya no se puede lograr más. Porque miran sus circunstancias, miran su condición y dicen, pues no podemos. Pero eso es como una especie de resignación. Es como decir, tengo que acostumbrarme a lo que soy, tengo que acostumbrarme a lo que tengo que acostumbrarme a estas circunstancias. Y ya nuestra mente se olvida de que en este mundo todo evoluciona, no con una evolución como lo dijeron aquellos hombres de que las especies evolucionan, no ese tipo de evolución, sino una evolución de desarrollo, de modernismo, de tecnología, de ciencia. El mundo va cambiando en ese aspecto, que hay desarrollo. Cuando nosotros nos quedamos estancados en una determinada historia o época y decimos hasta aquí nomás, ya no doy más, pues nos quedamos en el pasado, nos establecemos en un punto que ya no tiene mejora. Pero Dios, que es el Dios que no cambia, es el Dios que actúa en base al desarrollo de la humanidad. Dios ya no da el mensaje o ya no nos da el mensaje que le daba a Israel, porque con Israel tenía un propósito, con Israel tenía una visión. Cuando Dios le habla a su iglesia, le da una nueva visión. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando y Dios proyecta su visión de acuerdo a la circunstancia en que vivimos. Entonces, cuando nosotros queremos lograr algo material, tenemos que esforzarnos, tenemos que salir adelante, dejando atrás lo que se ha logrado, lo que se ha hecho.
Es lo que dice Pablo. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, para Pablo, las cosas que ya se vivieron, las cosas que ya pasaron, pues pasadas están. Lo que Pablo quiere es proseguir hacia nuevas cosas, porque Dios todos los días hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, Pablo dice, yo no me puedo estancar en el pasado. Yo tengo que proyectarme, porque cada día que amanece, Dios nos proyecta hacia algo. Dios nos proyecta hacia el futuro, hacia algo grande, hacia algo que tiene que ver con su voluntad, con su amor, con su visión. Y Dios nos proyecta. Cuando los hombres y las mujeres se estancan espiritualmente, no ingresan a ese proyecto, no ingresan a esa visión. Se estancan y viven entonces conformándose a su condición espiritual, sin esforzarse a algo más, sin esforzarse a algo mejor. Tú quieres progresar espiritualmente, así como quieres progresar materialmente, tienes que esforzarte, tienes que luchar por ello. No puedes quedarte encerrado en tu historia, encerrado en tu condición. Las personas que se quedan encerrados en su condición jamás ingresan al propósito de Dios. Nunca ingresan a la visión de Dios. En la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos a un Dios desarrollando a su pueblo, empujando a su pueblo hacia adelante, motivando a su pueblo hacia una visión que Él tiene. Dios jamás se ha detenido en eso. Cuando nosotros leemos la historia de Israel en Egipto, Dios decidió sacar a ese pueblo de Egipto. Eran esclavos, no había futuro para ellos. Ellos no tenían ninguna esperanza de nada. Pero Dios decidió sacarlos y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Esa era una etapa primera, porque una vez llegados allí, Dios iba a establecerlos por tribus y luego Dios iba a formar una nación poderosa, iba a generar la descendencia para que viniera el Cristo. La visión de Dios está programada muchas veces por etapas. Se tiene que cumplir un episodio para que empiece el otro, pero nunca Dios repite las cosas y nunca Dios retrocede. Dios siempre va hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. El problema es la humanidad. El problema somos nosotros. Nosotros con nuestra terquedad, con nuestra poca fe, con nuestro poco entendimiento para conocer la visión de Dios, nos estancamos. Dios hizo muchas señales, no solamente para demostrar al faraón el poder que venía de Dios, sino a su propio pueblo, incentivarlos y motivarlos a la fe del Dios que tenían. Cuando Dios los sacó y los llevó hacia una parte donde estaba el mar y las montañas, Faraón se acercaba con su ejército lleno de ira para destruir a ese pueblo. Ese pueblo comenzó a decir entonces: ¿para qué nos ha sacado Moisés de allí?
Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos ha sacado? Para hacernos morir aquí, para perecer aquí. Faraón con su ejército vienen. Nosotros no tenemos salida. Está el mar, están las montañas y el único camino es el camino que conduce a Egipto y por ese camino viene Faraón. No hay esperanza para nosotros. ¿Cómo podía una mente tan pequeña, hermano, tan inepta, tan de poca fe, cómo podía pensar que ese Dios maravilloso que le había dado señales portentosas, que había traído tinieblas sobre Egipto, que había traído plagas terribles y que ahora los sacaba de una manera milagrosa de esa esclavitud? ¿Cómo podían pensar que Dios los sacaba para que perezcan, para que ellos mueran en un determinado lugar? Solamente una persona que no entra a la visión de Dios, una persona que no conoce a Dios, una persona que no entiende por qué Dios te salvó, por qué Dios cambió tu vida, por qué Dios te trajo, por qué Dios te está dando su palabra. Una persona que no puede entender con todas esas bendiciones es una persona que ha cerrado su corazón y es incrédula y que se ha conformado a vivir en la esclavitud, se ha conformado a vivir bajo el látigo, se ha conformado a vivir allí sin desarrollo, sin tener identidad, sin ser una nación propia, sin tener mayor alcance, mayor desarrollo de nada. Pero Dios no te ha sacado de donde te ha sacado para que seas menos de lo que eras. Dios te ha sacado para que seas más, para que produzcas, para que no seas cola, sino cabeza. Sobre una roca te pondrá en alto, dice la palabra del Señor. Israel decía era preferible quedarnos allá. Pero Dios les abrió el mar y ellos pudieron cruzar en seco, dice la Escritura, hacia el otro lado del mar. Faraón con su ejército llegaron y cruzaron también. Pero cuando estaban próximos a pasar hacia el otro lado, las aguas que se habían congelado de un lado y del otro con aquel viento helado que vino, se deshizo aquel hielo y las aguas sepultaron, ahogaron a Faraón y a todo su ejército. Dios una vez más demostrando que es un Dios de propósito, que es un Dios de visión, que es un Dios que quiere más, que no quiere vernos estancados, que no quiere vernos menos, que no quiere vernos a nosotros sufriendo, sino que seamos una nación próspera, un pueblo próspero en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un Dios de visión, Dios es un Dios de alcance. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos dice la Biblia en el libro de Esdras, bendito sea el Señor, en Esdras capítulo 3. Gloria a Jesucristo. Hay una palabra muy interesante en este libro de Esdras. Está después de Segunda de Crónicas. Bendito sea el Señor. Nos dice en el versículo 12: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo
y se oía el único ruido hasta de lejos. Se oía el ruido hasta de lejos. ¿Qué había pasado? En esa época Israel había sido invadida, sus murallas habían sido destruidas y su templo, que era el alma de Israel, que era el centro de la fuerza espiritual y de la comunión con Dios, había sido destruido también. Ese templo majestuoso edificado por Salomón, un templo majestuoso, calefateado sus paredes con oro, un templo imponente, fue destruido, fue echado abajo. Todavía quedaban estructuras que se mantenían en pie, pero eran pocas. Cuando Esdras con Nehemías empiezan la reedificación del muro y también del templo, dice que comenzaron a tumbar primeramente todo lo que había quedado de pie del antiguo templo. Lo comenzaron a tumbar para poder echar los cimientos del nuevo templo. Los antiguos, los hombres que habían vivido en el templo anterior, todos esos hombres ancianos que habían visto la gloria de Jehová en el templo de Salomón que ahora estaba destruido, comenzaron a llorar de pena, comenzaron a llorar de sufrimiento por su templo que estaba caído y que ahora nunca más iba a volver a ser, que ahora iban a hacer un nuevo templo. Bendito el nombre del Señor. Y comenzaron a llorar, pero las nuevas generaciones, los jóvenes, los hombres que veían ahora que se estaban echando los cimientos para el nuevo templo, ellos lloraban pero de alegría, porque se estaba levantando un nuevo templo, un lugar donde ellos iban a poder adorar a Dios y donde nuevamente el alma espiritual de la fe de los judíos iba a volver nuevamente a su cauce. Bendito el nombre del Señor. Es que siempre ha sido así. Hay gente que mira el pasado con nostalgia. Hay gente que mira el pasado y dice, antes estábamos mejor. Cuando estábamos en ese lugar estábamos mejor. En el templo que teníamos ahí estábamos mejor. Ahí alabábamos mejor. Ahí glorificábamos a Dios mejor. Y piensan en lo antiguo. Se han quedado en la historia, se han quedado en lo antiguo. Pero Dios es un Dios de visión. Es un Dios de proyecto. Es un Dios de cosas nuevas. Es un Dios que aspira más. Ese lugar pudo haber sido bueno en su tiempo, pero ya no es, ya no está, ya dejó de ser. Ahora tenemos un nuevo templo, que Dios ha levantado, un lugar donde Dios tiene un propósito, una visión nueva. Y todos los que tienen esa visión de Dios, todos los que entienden que Dios quiere hacer algo nuevo, se alegran y lloran no de pena, no de tristeza, sino de alegría, porque saben que viene algo más grande, saben que viene algo mejor que aquello que tuvieron o en que estuvieron. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas cuando uno está en Cristo. En Dios todo es hecho nuevo. En Cristo todo es hecho nuevo. Hay una marcada diferencia entre la mentalidad de aquel que está sin Cristo y aquel que está con Cristo. El que está con Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Dios es el que te da la visión, es el que te pone el futuro diferente a como tú tenías tu propio futuro. Acá en la iglesia tenemos muchos hermanos de diferentes oficios, de diferentes profesiones. Cada uno trabaja en su vida secular, en su vida pasada. Cuando no tenían al Señor, ellos aspiraban muchas cosas. Ellos anhelaban muchas cosas, pero el pecado trajo abajo, destruyó, así como se destruyó ese templo de Salomón. Se destruyó tu vida, se destruyó tu alma,
se destruyó tu corazón, se destruyó tu ánimo. Entró el pecado, entró el vicio, entró la maldad. Todo se hizo añicos. Y muchas veces recordarías tal vez pensar que yo tuve esto, pensar que yo tuve lo otro, pensar que yo pude haber llegado a tal cosa. Si no hubiera cometido este pecado, si no hubiera cometido este error, si no me hubiera juntado con estas personas, si no hubiera yo equivocado mi camino, yo hubiera disfrutado de muchas cosas. Hay gente que en su vida pasada ha tenido mucho dinero y ahora ya no lo tiene. Y ellos dicen, yo tuve casas, yo tuve terrenos, yo tuve aquello, yo tuve lo otro. Yo tomaba con las autoridades, con los jueces, con los fiscales. Yo era una persona muy influyente, tenía muchos amigos, estaba rodeado de gente importante. Esa era tu vida, esa era tu vida. Y algunos lo recuerdan con añoranza, porque ahora ya no tienen esa vida. Su vida ahora está arruinada, su vida está dejada de ser. Pero hermanos, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando Él nos rescata de ese profundo hoyo en que estamos metidos a causa de nuestra maldad, cuando Él nos levanta, Él cambia nuestro corazón. Y cambia nuestro corazón porque ahora Él te pone un nuevo sentir, porque ahora Él coloca un nuevo propósito en tu vida. Tu alma comienza a experimentar aquella voz divina, comienza a experimentar aquella presencia divina y algo comienza a ocurrir en ti. Tu mentalidad comienza a ser transformada y comienzas a proyectarte ya no en lo que tú dejaste, en lo que tú no pudiste hacer, sino que te empiezas a proyectar ahora en cosas nuevas, porque Dios te va colocando ese sentir de proyectarte a cosas nuevas, a cosas diferentes, y te va guiando no solamente en el lado material humano, sino también en el lado espiritual, y paralelamente comienzas a desarrollarte, comienzas a crecer. Es lo que le dijo Juan a aquel hombre en su carta cuando le mencionó: yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dos cosas paralelas, dos cosas juntas. Bendito el Señor. Y el creyente, cuando empieza a obedecer la voz de Dios, cuando empieza a obedecer las indicaciones de Cristo, entonces, amado hermano, esa obediencia que demanda esfuerzo, que demanda sacrificio, que demanda entrega, que demanda orar, que demanda buscar a Dios, trae sus frutos. Eso trae sus frutos y comienza Dios a engrandecer tu alma y a engrandecer tu vida, porque Dios te lleva hacia propósitos grandes. A Israel no lo estaba llevando para que sea un esclavo más como en Egipto. No lo estaba llevando para darle un pedacito de terreno a cada uno. Lo estaba llevando para darles muchas cosas grandes, para destruir a todos sus enemigos, para quitarle las tierras a sus enemigos, para que ellos poseyesen la tierra que fluye leche y miel, para que sean una nación poderosa, para que den testimonio del poder de Dios, para que digan a todas las naciones paganas: no hay otro Dios como mi Dios, no hay un Dios más grande que mi Dios. Él ha hecho posible lo que era imposible para mí. Bendito sea el Señor. Tu vida puede estar colgando de un hilo, tu vida puede estar despedazándose, tu vida puede haber caído, tu vida puede estar ahorita en el piso, pero hay un Dios que hace nueva todas las cosas. Hay un Dios que levanta, hay un Dios que perdona, hay un Dios que limpia, hay un Dios que santifica y hay un Dios que pone su proyección, pone su palabra en el corazón de cada uno, de tal manera que nadie le tenga que decir a ese hombre o a esa mujer: busca a Dios, porque ellos estarán con esa palabra en su corazón. Dios guiará sus vidas y Dios los guiará hacia lo grande. Dios los guiará hacia lo mejor. Dios los guiará
aquello que el hombre siempre ha anhelado. Y muy independientemente, la vida eterna. 100 veces más aquí dijo Cristo a sus discípulos, y encima la vida eterna. Nosotros somos un pueblo formado por el Señor, no para sentarnos acá y mirarnos las caras, no para ser parte de una congregación nada más. Somos un pueblo que tenemos un propósito, hay un diseño, hay un objetivo. Dios ha trazado un objetivo hacia el futuro para nosotros como pueblo de Él, como pueblo de Dios. Tenemos un propósito y Dios no quiere gente que esté diciendo, mejor estábamos allá, mejor estábamos en el otro templo, mejor estábamos en el Antiguo Testamento, mejor estábamos en otro sitio. Dios no quiere gente así, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Como es más alto los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Los pensamientos de Dios son grandes, los propósitos de Dios son grandes. Las mentes que piensan en el pasado como algo mejor son mentes que esclavizadas, son mentes que se han quedado en Egipto, son mentes que prefieren los ajos, las cebollas de Egipto y no el maná que Dios les está ofreciendo. Son gente que quieren armar un cordero de oro para llevarlo a Egipto y adorarlo. Son gente que no tienen entendimiento. Son gente que entran en críticas, que entran en chismes. Son gente que estancan, que le impiden a otros avanzar en los propósitos de Dios. Pero cuando tú buscas a Dios, cuando Dios está en ti, Dios te acoraza, Dios te levanta y Dios te dice, no hagas caso a las voces, no hagas caso a lo que el diablo quiere, más bien levántate, marcha hacia adelante. Yo tengo planes con tu vida, yo tengo planes con tu familia, tengo planes para ti en el futuro. Yo sé lo que voy a hacer contigo y será algo grande. No volverás más a esa esclavitud, no volverás más a esa vida pasada, porque yo te haré olvidar tus miserias pasadas. Y yo pondré en ti un cántico nuevo y cambiaré tu lamento en baile, para que tú seas un hombre y una mujer que sepa que hay un Dios todopoderoso allá arriba que ha cambiado todas las cosas en tu vida. ¡Gloria a Dios! Dice la palabra del Señor en el libro de Ageo. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de Mateo, dentro de los profetas menores, está Ageo. Antes de Zacarías, en el capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Dios a este pueblo. Verso 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios nuevamente quitando de la mente la nostalgia, el pasado, lo que ellos pensaban que había sido bueno. Dios les dice: cobrad ánimo. Ustedes no pueden llorar por el pasado. Ustedes no pueden llorar pensando de que ahora nada se va a resolver, que ahora las cosas están mal, que ahora no podemos esto, que ahora no podemos lo otro. De hecho, que tú con tus fuerzas, con tu capacidad, con tu poca fe, con tu incredulidad, jamás podrás nada dentro de la obra de Dios. Porque aquí nadie puede hacer nada si es que Dios no nos está guiando. Aquí nadie puede tener fuerza si es que Dios no se la da. Aquí nadie puede mirar lo espiritual a no ser que Dios abra tus ojos. Tú no puedes hacer nada por tu cuenta. Si tú lo analizas con la lógica humana, si tú lo miras con los ojos materiales o materialistas, con los ojos humanos, encontrarás resultados humanos que te van a decir: no es posible, no se puede hacer, no se puede lograr, nunca lo van a lograr. Hace años atrás contraté unos ingenieros y unos arquitectos para que me hicieran los planos para un templo que albergara 5,000 personas. Cuando los contraté, eran un grupo, me hicieron los planos. El ingeniero, el arquitecto y otros más me trajeron los planos, hicieron la maqueta y empezamos la obra. Cuando nosotros ya estábamos echando el techo final, el de arriba, el ingeniero y el arquitecto habían llegado. Habíamos contratado un camión de esos que mezclan cemento y que le llaman una pluma, aquella manguera que llega hasta arriba para vaciar el cemento y colocar el enlosado del techo. Cuando ya estaban echando el enlosado, yo estaba parado ahí, el arquitecto y el ingeniero estaban más o menos donde está el parlante. El ingeniero se me acercó y se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo estas palabras: pastor, le quiero confesar que cuando hicimos los planos, yo dije: nunca lo van a poder hacer. Esto que me están pidiendo, nunca lo van a lograr ellos, porque son un pueblo sin dinero. Son un pueblo que no tienen la capacidad económica, nunca lo van a lograr. Allí toda la estructura era de fierro de una pulgada. Era demasiado costoso. Pero cuando él vio que estábamos echándole enlosado ya del techo, lloró y me dice: ahora lo estoy viendo con mis ojos, que grande es la fe que ustedes tienen. Bendito el nombre del Señor. Dios le dio testimonio a ese hombre que todo es posible si podemos creer, que todo es posible para ese Dios que nos sustenta,
para ese Dios que nos guía, para ese Dios que nos ha llamado a servirle y a hacer su voluntad. Todo es posible cuando estamos conectados con Él. Todo es posible cuando creemos a su palabra, cuando entramos a su visión. Que tal vez no sabemos lo que Dios quiere, pero eso no interesa, eso es irrelevante. El no saber los planes de Dios, eso no cambia nada. Obedezcamos lo que Dios manda y vamos a ver la gloria de Dios. Porque la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera, dice la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a esos hombres. Ustedes lloran y se lamentan. Ustedes viven en el pasado. Ustedes siempre están pensando en la comodidad del pasado. Pero yo les digo que ese pasado ya no existe, que la gloria postrera de esta casa será mayor, porque yo no soy un Dios que repite las cosas, yo no soy un Dios que retrocede, yo no soy un Dios que me estanco, yo soy un Dios que avanzo, yo soy un Dios de proyectos, yo soy un Dios de visión, yo soy un Dios que miro más allá de lo que tú puedes mirar. Yo soy el Dios que conoce el futuro, yo sé cómo será el fin de todas las cosas. Cree solamente. San Pablo dice, hermanos míos, no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo haber alcanzado lo máximo porque todavía me falta mucho. Usted podrá decir, pastor, yo soy insignificante para muchas cosas. No pretendes haberlo alcanzado porque no puedes, estás todavía en una etapa. Puede ser inicial, media o avanzada, no interesa. Pero no importa cuánto avances y cuánto avance yo. Nunca alcanzaremos el nivel máximo. Pero sí, proseguimos en Él. Dejando atrás la historia que hayamos creado. Dejando atrás lo que pasó. Nosotros jamás podremos avanzar si nos lamentamos, si nos quejamos. Jamás podremos avanzar si decimos no puedo. Jamás podremos avanzar si nosotros estamos en el pasado. Porque una mente lastimera, que se lamenta, que se queja, es una mente esclavizada en Egipto. Es una mente que no conoce a su Dios. Pero Dios dice, levántate y sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes. Porque Dios realmente está con nosotros. Cuando nosotros nos levantamos y no miramos atrás, ni decimos yo ya no puedo porque yo pequé, porque yo hice esto, porque yo ya no soy el mismo de antes, porque yo le fallé a Dios. Y tú te quedas con esa mentalidad de que le fallaste a Dios, de que cometiste un error, cometiste un pecado, y ahora te quedas estancado. Y ahora dices, no sirvo para nada. Dios jamás me va a perdonar. Dios jamás me va a levantar. Cuando tú piensas así, porque el diablo te mete esas ideas, entonces Dios no puede obrar en tu vida. Pero la Biblia dice, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Dios levanta al caído. Dios le da nuevas fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Dios te remonta como el águila. Dios te da fuerza como la del búfalo cuando tú pones tu fe, cuando tú pones tu confianza en Él.
Cuando tú dices yo creo, yo sé que mi Redentor vive y que aún muerta mi carne, Él me levantará del polvo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada que justifique tu estancamiento. No hay nada que justifique el que tú vivas en el pasado. No hay nada que justifique tu incredulidad, tu negatividad, tu deseo de que los demás piensen como tú, una mente esclavizada para Egipto. No, nada te justifica, porque Dios cada culto, cada día de tu vida, de una u otra manera, te promueve, te empuja a cambiar de mentalidad, te promueve a unirte, te promueve a querer que tú seas un instrumento de bendición. Él quiere que tú seas un instrumento de bendición, no un instrumento quejoso, no un instrumento negativo, no un instrumento de incredulidad, sino un instrumento de fe, uno que se une para los planes de Dios. El mundo se pierde, millones de personas mueren, se van al infierno y usted no hace nada porque usted no ha ingresado al proyecto de Dios. Usted no es parte de la visión que tiene Dios para la salvación de las almas. Usted se ha conformado con ser lo que es. Se ha conformado con venir al culto, escuchar, irse a su casa y pasarse en su casa y en su trabajo y en sus cosas materiales el mayor tiempo de su vida. Se olvida totalmente de Dios, se olvida de su palabra, se olvida de la oración, se olvida de los cultos que hay los martes, los jueves, los sábados. Se olvida de todo eso. Usted se ha conformado a ser un religioso más del montón. Un religioso que solamente llega para decir yo también soy cristiano. Yo soy bueno, yo soy buena. Nosotros, mi familia, todos servimos a Dios. No le sirves nada. Tú no eres parte de la proyección de Dios. Tú no eres parte de la visión de Dios. Cuando se establecen cosas dentro de la iglesia, el primero que se opone eres tú. El primero que dice no está bien eres tú. El primero que se revela eres tú. Tu incredulidad, tu incapacidad, tu negatividad no permite que tú puedas ser parte de una proyección tan grande que tiene Dios. Tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer. A veces Dios mueve por años todo un mecanismo, hermano, para que se salve una sola persona. En los tiempos pasados, esos grandes hombres que movieron al mundo con el evangelio, esos hombres que sacudieron toda una nación, eran hombres inconversos. Algunos de ellos eran niños, otros eran jóvenes y otros estaban metidos en sus trabajos y en sus cosas materiales. Pero Dios comenzó a mover muchas cosas para que su palabra llegara a ese lugar, para que llegara a ese pueblo, para que llegara a esa familia y para que llegara a ese hombre o a ese joven o a ese niño. Y cuando la palabra llegó allí, entonces ese hombre se convirtió en un gran predicador, en un gran hombre de Dios y conmovió toda su nación y el mundo entero. Todo lo que Dios hizo para llegar a ese hombre no fue fácil. Tuvo que mover personas, tuvo que llevar personas de un lugar a otro, tuvo que hacer toda una serie de situaciones con los creyentes, con los que son cristianos, para poder llegar a esa persona, porque Dios tenía planes de conmover toda una nación y sabía que con esa persona lo iba a lograr. Nosotros no sabemos los planes de Dios. Nosotros no sabemos hacia dónde nos está llevando. No sabemos por qué nos está guiando de esta manera. No lo sabemos. Pero nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que estar seguros que el Dios que estamos sirviendo sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está motivando. Él sabe lo que está moviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene sus instrumentos, Él tiene sus hijos y Dios se mueve. Y Dios llama a la fe, Dios llama al arrepentimiento. Dios dice, ya no sigas así como un pecador. Levántate, yo te limpio, yo te sano, yo cambio tu mente, yo te lavo con mi sangre.
Ya no estés estancado como un creyente que crees que sabes muchas cosas y no sabes nada. Bendito el Señor. Pero levántate, sujétate, sé fiel, sé obediente y vas a ver cómo yo levantaré tu vida. Ya no seas negativo ni negativa. Ya no estés desunido, ya no estés solo por tu cuenta. Únete con la iglesia. La iglesia es de Dios, no es del hombre. La iglesia es de Cristo. Cristo motiva a su iglesia. Dios trabaja con su pueblo. No trabaja con nadie de manera individual. Todos son parte de un propósito definido por Dios. Tu vida, Dios la salvó para un propósito. Dios sabe lo que va a hacer. Y si tú buscas el reino de Dios y su justicia, nos gusta mucho ese texto, porque termina diciendo todo lo demás será añadido. Y nos centramos allí, pero nunca te has puesto a pensar cuál es el reino de Dios y su justicia. ¿Qué cosa es buscar el reino de Dios y su justicia? No tiene nada que ver con lo material. No tiene nada que ver con que tú prosperes o seas algo mejor. Tiene que ver con la obra de Dios. Tiene que ver con los planes de Dios. Tiene que ver con los propósitos de Dios. Y entonces, cuando tú tengas esa fe, cuando tú te incorpores, te unas, te introduzcas dentro de ese grupo humano pero espiritual que sirve a Dios, entonces tú estarás buscando el reino de Dios y su justicia, y ahí es donde todas las demás cosas te serán añadidas. Ahí donde lo material caerá por su propio peso, porque Dios sabe bendecir, porque Dios sabe recompensar, porque Dios sabe multiplicar. Siempre Dios ha multiplicado, jamás ha restado. Siempre Él, cuando ha tenido que usar la aritmética, es para multiplicar. Multiplicó los panes y los peces, porque Dios es un Dios que multiplica. Es un Dios que da crecimiento. Una iglesia tiene que tener crecimiento. Una obra tiene que tener crecimiento. Porque Dios es el que añade cada día a los que han de ser salvos. Y nuestras oraciones mueven la mano de Dios. Mueven el brazo de Dios en favor de las almas. Si algo tú necesitas es orar por las vidas. Señor, yo soy de esta congregación. Te pido que llenes este templo. Te pido que rebalses este templo de almas. Que nos alimentes con tu palabra. Que nos des nuevas fuerzas cada día de culto. Que hagas en nosotros conforme a tu voluntad y no conforme nosotros queremos. Eso es lo que tiene que haber en ti. Esa disposición, ese deseo. ¿De qué te sirve venir para criticar? ¿De qué te sirve venir y seguir estancado en lo mismo? ¿De qué te sirve venir y al final no se resuelve nada? ¿Qué crees tú que estás esperando que pase? Que Dios venga del cielo y se te revele, que un ángel se te pare delante, que el Espíritu Santo venga y te llene sin hacer tú el más mínimo esfuerzo. Si para lo material, para alcanzar una buena casa, para alcanzar un buen carro, un buen negocio, tú tienes que sacrificarte y tienes que esforzarte. Para las cosas de Dios es igual. Para las cosas espirituales, el que le busca, el que temprano se levanta a buscar a Dios, el que se niega a sí mismo, el que sacrifica su propia carne, el que entra en ayuno, el que entra en oración, el que entra en la búsqueda de Dios, es el que va a alcanzar cosas grandes. Es el que va a tener los dones del Espíritu Santo. Es el que va a estar lleno del Espíritu Santo. Es el que va a tener la santidad en su vida. Es el que va a tener la fuerza de Dios. No habrá tormenta, no habrá huracán que azote contra tu casa, porque no la podrá tumbar, porque estás parado sobre la roca, porque has decidido buscarle, porque el Señor ama a los que le buscan. Deja a un lado tu vida pasada, tus recordatorios, cuando yo era esto, cuando yo era lo otro. Eso ya no existe. Existe el ahora. Existirá el mañana. Los planes de Dios. ¿Para qué te sirvo, Señor? ¿Te has hecho esa pregunta? No importa quién seas ni qué edad tengas.
¿para qué yo te puedo servir? Como dijo Saulo de Tarso cuando el Señor se manifestó a su vida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué te sirvo? ¿Qué quieres que yo haga? Guíame. ¿Qué quieres que yo haga? Primero, sé obediente. Sé fiel. Primero aprende. Déjate guiar por Dios. Y Dios empezará a prepararte espiritualmente. Dios comenzará a tratar con tu vida. A tratar como lo ha hecho con todo el que le busca. No es que tú le busques una semana y ahí quedó. Es que Él vea la intención de tu corazón. Esa intención de decir, Señor, aquí estoy, pase lo que pase, te serviré, te seré fiel. Dime qué quieres que yo haga. Estoy dispuesto a lo que sea, a lo que me ordenen, a lo que me digan, en favor de tu obra. Estoy dispuesto. Esa mentalidad y ese corazón, Dios lo capta. Dios lo capta. Y Dios dice, este es el hombre que necesito, esta es la mujer que necesito. Esta es la congregación que me hace falta para acá, para Chiclayo. Una congregación que no esté con pensamientos vanos, sino que esté pensando en cómo cambiar toda esta ciudad, cómo ser transformada toda esta ciudad. Y una de las formas para que el diablo no pueda intervenir es la unidad del pueblo de Dios, es la fuerza espiritual, la unidad, el amor los unos con los otros, la sujeción a su pastor, la sujeción a Dios por encima de todo. No una sujeción sin razonamiento, una sujeción conforme a las Sagradas Escrituras. Pablo, y termino diciéndolo nuevamente, hermanos del refugio, yo mismo no pretendo haber alcanzado todo ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo me extiendo a lo que está delante. No me importa lo que pasó ayer. No me importa lo que hoy, si estamos en un día lunes, no me importa lo que el domingo pasó. Bueno o malo, no me importa. Yo prosigo hacia lo adelante, lo que está adelante. Bendito el Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio mayor, a la recompensa final. Porque cada uno se va dando cuenta que su fin está más cercano. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cuáles han sido nuestros logros dentro de la voluntad de Dios? Muchos nada. Absolutamente nada. Pero Dios te salvó cuando tú no eras nada y te dio un propósito para que seas algo. Algo con Dios. Para que tú seas un instrumento de Dios. Así que hoy yo te hago una invitación. Te hago una invitación a dejar lo de atrás, que queda atrás. A dejar el pasado. A dejar las razones por las cuales hiciste o no hiciste, eres o no eres. Deja el pasado atrás. El pasado ya no existe. Está solamente en tu mente, en tu corazón. Egipto ya no existe. Existe la tierra prometida. Existe el plan de Dios. Existe la nube de Jehová en el día. El fuego de Jehová en la noche. El agua que Dios saca de una roca. El maná que cae del cielo. Eso existe y que nos está conduciendo hacia un lugar que fluye leche y miel.
hacia un lugar mejor, hacia una cosa mayor, para que nosotros podamos dejarle un legado a nuestros hijos. Esto hizo Dios con nosotros, hijos. Nosotros nos pusimos en la mano de Dios y esto hizo Dios con el refugio. Esto hizo Dios con nuestras vidas. Y ahora ustedes continuarán. Nosotros nos vamos hacia aquel lugar maravilloso que Dios ha preparado, pero ustedes seguirán. Pero Dios quiere ver acción. Yo te invito a dejar el pasado atrás y a unirte a la voz de Dios, al llamado de Dios, al propósito de Dios. A ser una iglesia con futuro. A sacrificarse hay que sacrificarse. A luchar hay que luchar. Que tenemos situaciones duras, las tenemos, pero con nosotros está el brazo de Jehová. Que hay gigantes, pero con nosotros está Jehová. Bendito el Señor. Yo quiero orar por ti. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero pedir a Dios por ti. Todo aquel que diga, pastor, ore por mí. Hoy yo me uno a las filas del Señor. Hoy yo ingreso a las filas del Señor. Con alegría, con entusiasmo, de todo corazón. Yo no quiero ser un religioso más del montón. Yo no quiero ser un observador, uno que no haga nada. Yo quiero poner mi esfuerzo. Yo quiero poner de mí. Yo quiero que Dios sepa que yo soy un soldado de Él también. Que en la batalla también lucho. Que también venzo. Si hay alguien que en esta hora diga, pastor, ore por mí, allí donde estás, ponte de pie y yo haré una oración por ti. Préndanme esas luces, por favor. Yo voy a orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Préndanme esa luz. Dios bendiga todas esas vidas. Yo sé que faltan muchos más. Ponte de pie. Pero hazlo de corazón. Es una iniciativa propia. Donde tú le dices al Señor, Señor, tú me trajiste aquí. Me pusiste en este cuartel. Pues aquí voy a servir. Aquí voy a trabajar. Aquí voy a dar lo mejor de mí para que se cumpla tu visión, tus objetivos, tus propósitos. Muchas vidas se han puesto de pie. Dios bendiga todas esas vidas. Con tus ojos cerrados, yo voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie. Dios conoce quiénes son los que han tenido la iniciativa. Dios lo ve todo, hermano. Dios lo observa todo. Dios pesa los espíritus. Dios conoce las intenciones y tus pensamientos. Dios te ha dado la oportunidad de ser parte de sus filas. Y tal vez lo has rechazado. Pero Dios tiene un pueblo, un remanente con el cual va a trabajar.
Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cada vida que se ha puesto de pie, que al oír tu palabra, ellos sienten la necesidad de unirse a tus filas, Señor. Tú estás buscando un pueblo que te ame, un pueblo que te sirva de corazón, un pueblo que te alabe en espíritu y en verdad, un pueblo que obedezca tu palabra, un pueblo que no sea como Israel, un pueblo contradictor como Israel tú no quieres. Tú quieres un pueblo dócil y obediente, Señor, que ame las almas perdidas, que trabaje en favor de las almas perdidas. Te pido por cada hermano y hermana que se ha puesto de pie anteriormente. Tú conoces sus vidas, sus corazones. Tal vez alguno necesite ser perdonado de sus pecados. Si alguno ha pecado, perdónale, Señor. Santifica su vida, lávalo con tu sangre. Haz nueva criatura, Señor. Una nueva criatura sea hecha en su vida. Que tu palabra retumbe en su corazón. Que toda obra de las tinieblas sea desbaratada. Creyentes tibios, creyentes débiles, creyentes incrédulos, que parece una contradicción ser creyente o decir ser creyente y al mismo tiempo ser incrédulo. Pero aquel que entiende tu palabra, aquel que se une a ti, Señor, tú cambiarás su mente, tú cambiarás su corazón, y en este momento te pido que obres en sus mentes, en sus corazones, que quites toda incredulidad, toda negatividad, que todo poder de las tinieblas sea desbaratado ahora. Señor, reprendo todo poder satánico, que sean hechos nuevas criaturas, que sean revestidos con tu poder, que nuevamente sean parte integral de tu pueblo, y que tú los prepares y los uses poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguno está enfermo, si alguno tiene una dolencia, un mal, sana su cuerpo, quita sus dolencias, opera en su organismo ahora, trae salud y bienestar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso que llegue hasta el cielo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Tomen asiento un momento.